sola, vengo con el Espíritu Santo de Dios y con Eliseo. Hoy vamos a hablar de Naamán, vamos a hablar del profeta Eliseo y vamos a hablar de Giezi. ¿Ok? Se llama el poder de la obediencia y las consecuencias que trae la desobediencia. El texto base es Segunda de Reyes 5. El objetivo principal de este mensaje es aprender cómo la obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencias y consecuencias graves. Vamos por aquí. Naamán, un hombre importante con un gran problema. Vamos a ver cuál es ese problema que tenía Naamán. Vamos a leer Segunda de Reyes 5 del 1 al 3. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Israel. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ese era su problema. Su mayor problema era la lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual, sierva de la mujer de Naamán, era esta chica que había sido cautiva. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Gloria a Dios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Dice, Naamán que era exitoso, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Naamán? La lepra. La lepra. Entonces, no importa cuán importante seamos nosotros. No importa, ¿verdad? Si tú tienes un alto puesto, si tú eres, mira, que tengas todo el dinero del mundo, si no tienes nada, si no eres nadie, mira, todos tenemos en esta vida un problema. Todos tenemos, como se dice, una piedrita en el zapato, ¿ves? Entonces, que solamente Dios es el único que puede intervenir allí, ¿verdad? Algunas cosas nosotros humanamente podemos hacer, pero créeme que cada vez que el ser humano piensa hacer algo, en vez de arreglarlo, lo que hacemos es dañarlo. ¿Ves? La Biblia dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Entonces, seguimos. Por ejemplo, ¿verdad? Como ya les dije, puedes tener un buen trabajo, pero estar luchando con ansiedad, con problemas, mira, con falta de paz. ¿Ves? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia lepra. Todos tenemos una lepra. ¿Ves? Me gustaría saber cuál es tu lepra. ¿Cuál es tu lepra? Hoy estamos aquí hablando de la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. No nada más sin ofender y sin que se malentienda. No nada más nuestros pastores. A todos nosotros, cuando nos llama con un propósito grande y un propósito eterno. Nos llama para regalarnos la vida eterna. Y lo que Él espera de todos nosotros es que le sirvamos. Para eso Dios toca el corazón de las personas. Para eso Dios nos llama. Para que le sirvamos. ¿Vale? Y lo que Él quiere es que así como nos salvó a nosotros, también ir nosotros a hacer la misma obra. Hablando de Dios. Hablando de Dios. Usted leyó algo hoy como yo. Le gustó, usted lo compartió. Eso es todo. Entonces, bueno, de hablar de Dios. Pero que tenemos que ser santos, blancos, sin mancha, para poder llegar a la presencia de Dios, a la cena de nuestro Cristo, ¿vale? Ahora bien, o sea que hay mucho trabajo por hacer. Pero una de todos estos trabajos es hablar de Él. Hablar de Él, de Jesús y de su grandeza. Vamos a ver la soberbia de Naamán. ¿Ok? Vamos a leer Segunda de Reyes 5, del 9 al 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso lo pensó Naamán. Entonces dice: Abana y Farfar, ríos de Macedonia, no son mejores que los de las aguas de Israel. Mírate lo que pensó, escucha lo que pensó. Si me lavase en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán tenía su propia idea de cómo Dios debía sanarlo. Imagínate tú. Él se imaginaba, él va a salir, él va a orar, él va a poner las manos y yo me voy a sanar. Eso fue lo que pensó Naamán. Pero ¿qué pasa? Se enojó. Segunda cosa que hizo. Se enojó
cuando Eliseo no lo recibió en persona. Diría él, yo me eché un viaje, he traído cosas para darle a esa persona y resulta que esa persona no sale a verme y me manda al criado y me eché un viaje bien largo y enfermo con esta lepra que me pica, que todo. Imagínate una persona con lepra, un viaje, o sea, imagínate. Se enojó entonces y dijo, no hay mejores ríos en mi tierra, dijo él cuando estaba enojado. Naamán quería algo grandioso, pero Dios le pidió algo sencillo. Naamán con su arrogancia, a lo mejor no, aunque era un gran hombre de Dios, Naamán a lo mejor tenía algo de orgullo y pensaría él como él pensó, pues no, bueno, yo voy, él me recibe y él ora, él me pone las manos, porque bueno, soy yo, ¿no? El jefe de un ejército. Pues resultó que ni salió Eliseo a recibirle, ni tampoco oró y le puso las manos como él esperaba, ¿ves? Y él agarró y se molestó y dijo todo lo que dijo y se fue. Entonces, ahora nos vamos para la lección número 2. Número 2. Dios no siempre actúa como esperamos, pero siempre actúa para nuestro bien. ¿Verdad que sí? A veces tú dices, ¿por qué me pasa esto? Pero es que el problema está en que tú no ves lo que Dios está haciendo. Tú ves un desierto, tú ves un alboroto, un tormento, un terremoto, pero Dios está obrando con calma. Que Dios está un ejemplo, ¿verdad? Queremos un milagro financiero, un ejemplo. Pero Dios nos pide primero ser fieles en diezmo y ofrendas. Ese es un ejemplo que tengo aquí. Y es verdad, porque a veces cuando tenemos que ofrendar lo pensamos, sumamos y restamos. Y lo de los diezmos, bueno, imagínate tú, si hay que pagar por aquí y por allá, tú dices, no me alcanza, así que no sé. A veces Dios pide esas cosas. Y hablando de esto, y de eso es un ejemplo que bueno, que lo tengo ahí, pero hay miles de ejemplos. Dios le estaba pidiendo a Naamán simplemente que se metiera en el río. Y se metiera 7 veces en el río. Más nada, más nada. Y él lo que dijo fue, en mi ciudad hay mejores ríos. No me puedo yo meter en mi río, que son mejores que estos ríos. Y no me puede sanar. Pues no, porque Dios está buscando la humildad. La humildad. A ver si, ¿entiendes? Si hay dentro de nosotros obediencia y humildad. Ahora bien, el punto número 4 dice, Naamán obedece y recibe su milagro. ¡Qué bien! ¿Ves? Vamos a ver qué pasa cuando obedecemos. Vamos a leer 2 de Reyes 5, del 13 al 14. Y dice así, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Ves? O sea, el profeta le dice y no lo hace, pero le dice los criados y obedece. A veces un niño nos dice algo y nosotros, porque es niño, porque un maestro le hago caso, pero si tú no eres maestro, y a veces allí es donde está el milagro. ¿Ves? Entonces tenemos que ser obediente. Obediente. Él fue obediente, le escuchó a sus criados y fue y lo hizo. ¿Qué pasó? Puntos a tratar aquí, ¿verdad? En este texto que leímos. Dice, sus siervos lo convencieron de obedecer. Obedeció. Se sumergió 7 veces y fue completamente sanado. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la lección de esto que acabamos de leer? Que la obediencia desbloquea el milagro. Cuando obedecemos, ¿verdad? Dios nos bendice. Dice su palabra, si mi pueblo se arrepiente, ¿verdad? Confiesa sus pecados. Si nosotros decimos realmente he pecado, he fallado, Señor, perdóname. Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, para sanarnos. Usted está enfermo, usted va al médico, no le dan solución, hable con Dios. Vea a quién usted le faltó, con quién usted tiene problemas, con quién usted tiene algo. Busque ser humilde y trate de perdonar. Y cuando usted recapacite y usted es humilde y usted va y perdona y usted es obediente en ese sentimiento que Dios le puso en su corazón, Dios abre puertas y Dios lo sana. Dios honra la obediencia, no las excusas. Un ejemplo, a veces Dios nos pide perdonar a alguien antes de darnos paz, lo que le acabo de decir, gloria a Dios. A veces Dios a veces tú no puedes ni orar, a veces las cosas te salen malas, pero hay que hacernos un autoanálisis y ver, yo creo que, mira, todo es espiritual, las luchas son espirituales. Créeme lo que te digo, a veces las cosas, tienes una enfermedad y tú no sabes por qué tienes esa enfermedad. Te vas y haces estudios, vas y haces cosas y te sale bien y te sale todo. Mira, déjame decirte que el mal existe y puede ser una brujería, puede ser algo y tú con ayuno, oración, a mí me pasó, usted rompe eso. Satanás no puede habitar en un cuerpo
donde está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ningún espíritu, ningún demonio, ningún principado habita en el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Se lo digo por experiencia propia. Hay enfermedades que salen solamente con ayuno y oración. Así se rompen esas ataduras. Que nosotros tenemos que autoanalizarnos. A ver, ¿qué fue lo que nosotros... A veces, si tú vas a un lugar y agarras algo que no es tuyo, eso te va a traer consecuencias. Eso te va a traer consecuencias. Tú te vas a... El Espíritu Santo de Dios te va a decir, pero es que tú hace meses fuiste a un lugar y agarraste algo. Y tú vas a decir, ay, Dios mío, verdaderamente que yo hice eso. Bueno, usted tiene que restaurar eso. Usted tiene que ver cómo arrepentirte y resolver ese problema. Con el 5, dice, Naamán reconoce a Dios. Después que él recibió su milagro, Naamán reconoce a Dios. ¿Ves? Dice, Segunda de Reyes 5:1 dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Ves? Él dijo, no hay ríos allá en Damasco, donde estaba él, no hay ríos allá y tal. ¿Por qué no lo puedo meter allá? ¿Verdad que decimos y sabemos que Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, que está en todas partes? Pero Naamán acaba de decir algo aquí. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Qué pasaba en Israel? Es que en Israel estaba un templo y morada del Espíritu Santo de Dios y ese era Eliseo. Eliseo, un varón recto delante de la presencia de Jehová, consagrado. Eliseo abría la boca y eso era llueve, llueve, no llueve, no llueve, sana, sana, ve para allá. Todo lo que él hablaba, ¿por qué? Porque era templo, Eliseo, templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia, 100 miembros, pero uno solo tiene el don de sanidad. Pero 100 miembros, pero uno solo tiene el don de visión, de discernimiento. Entonces, Dios, el Espíritu Santo de Dios puede, claro que sí. Una cosa es que el Espíritu Santo de Dios te guarde, te preserve y ande contigo, pero otra muy distinta es que el Espíritu Santo de Dios viva dentro de ti, habite dentro de ti. Esa era la diferencia, porque él no podía bañarse en todos los ríos, sino nada más en el río de donde Eliseo abriera su boca. Es en este charco donde te vas a sumergir 7 veces. Y es aquí donde tú te vas a sanar. Naamán no solo fue sanado físicamente, sino espiritualmente. ¿Ves? Que nos sanamos tanto físicamente como espiritualmente. Una enfermedad es una lepra, ¿verdad? Física, la lepra. Esto, cualquier enfermedad que tú tengas, Dios la puede sanar, la que sea. Pero también te sana espiritualmente, porque aprendemos la lección. Porque reconocemos que Dios es un Dios grande, maravilloso, poderoso y aprendemos la lección. Ahora nos vamos con la lección número 4. Tu testimonio puede llevar a otros a Dios. Con nuestro testimonio podemos llevar a otro a Dios o a que otro se descarríe. Ahora bien, lo que Dios hace en tu vida no es solo para ti. Dice, alguien necesita escuchar lo que Dios ha hecho en ti. Por eso tenemos que dar testimonio. Por eso existe esa palabra, testimonio. Porque nosotros tenemos que decir de dónde Dios nos sacó. ¿Qué era que éramos nosotros antes de conocer a Jesús? Jesús, voy a hacer un paréntesis aquí. Jesús, cuando conocemos a Jesús, no es porque nosotros estamos sanitos, somos unos santos. No, Señor. Cuando Jesús toca tu puerta, es porque usted está enfermo. Espiritualmente, primeramente. Espiritualmente. Es porque estamos llenos de pecado, con los vicios, con las cosas, malas costumbres. Llame pecado todo lo que no le agrade a Dios. Y entonces ahí cuando ya tus fuerzas no pueden más y cuando ya tú no aguantas la pela, ahí es donde tú pegas un grito al cielo y es donde hace presencia el Espíritu Santo de Dios y dice, aquí estoy yo, soy Jesús. Y ve, entonces Dios dice, dame tu carga, que la mía es ligera. Entonces Dios está buscando a personas que estén cansados de llevar sus cargas, o sea, problemas, enfermedades, tribulación, llámala como sea, o sea, tu lepra, porque estamos hablando de la lepra. ¿Ves? Dios está buscando, toca puertas a corazones tristes, dañados, angustiados, agobiados. ¿Ves? Entonces, cuando ya somos restaurados, sanados y restaurados, ¿qué tenemos que hacer? Somos sus siervos, tenemos que servirle y honrarle y obedecer, publicar todo lo nuevo que Jesús hizo en nosotros. Decir de dónde nos sacó. Él dice, yo te llamé de los confines de la tierra. Esos confines de la tierra es esa lepra donde tú estás. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, cuando Él te llama por tu nombre, te sana y te restaura, dice, eres mi siervo. Entonces tenemos que servirle. Así sea hablando por aquí en las redes sociales de Dios, portándonos bien. ¿Qué pasa con Giesi?
Mira, Giesi y la consecuencia de la desobediencia. Mira, yo me quedo sorprendida con Giesi. Y bueno, no sorprendida, ¿no? A veces yo digo, bueno, uno conoce a Dios y después uno se descarría, uno mete la pata, a mí me ha pasado muchas veces. Y yo digo, oye, pero imagínate tú, ¿no? Giesi que andaba con Eliseo así, bueno, es duro, ¿no? Mira lo que pasa con Giesi. Vamos a leer 20, igual, donde estamos, en el mismo capítulo, 2 de Reyes 5, 20, 27. Escucha lo que hizo Giesi. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Mira lo que imaginó este hombre. Satanás es malo. Satanás busca a los hijos de Dios para meterles malos pensamientos y desviarlos de su propósito. Dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envió a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata y 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevase delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Grave problema. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Qué te parece? Increíble lo que hizo Giesi. ¿Quién puso ese pensamiento así de maléfico en la mente de Giesi? Un siervo del profeta que dormía para arriba y para abajo con el profeta Eliseo. ¿Acaso Giesi nunca vio los milagros que hacía el Espíritu Santo Jehová a través de Eliseo? ¿No era Eliseo para Giesi un maestro? Si mi jefe no acepta regalos, ¿por qué el criado tiene que ir a decirle al hombre, yo quiero, dame a mí? Y de paso a decirle una mentira. Los milagros que el Espíritu Santo de Dios no se cobran. Hablar de Dios no se cobra. Lo que recibimos por gracia se ha de dar por gracia. Ni siquiera Eliseo, que tenía el poder de Dios, el Espíritu Santo, salió a recibir a Naamán. Porque solo la palabra tiene poder. Eliseo podía estar durmiendo, orando. Mira, anda tú y dile qué tal. Y la palabra el poder va en la palabra. No hacía falta que Eliseo le pusiese las manos a Naamán, porque el poder estaba en la palabra. Métete 7 veces en el Jordán. Entonces Giesi estuvo presente, vio el milagro y Giesi quiso cobrar por ese milagro. Claro, vio que Naamán traía sus caballos, sus carros llenos de ropa, de talentos, de oro, de vestidura, de todo. Todo eso era una ofrenda para Eliseo. Y Eliseo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te acepto nada. Y entonces vino Giesi y fue detrás de este hombre y dijo, no, yo me quedo con algo de eso. Yo sí quiero un vestido, oro, plata, yo quiero de lo que trajo ese hombre. Mira las consecuencias de la desobediencia. ¿Quién era Giesi? Giesi era el siervo de Eliseo, testigo del milagro de Naamán. Él te lo acabo de decir, ¿verdad? Vio que Naamán quiso dar regalos a Eliseo, pero Eliseo los rechazó. Lo que te acabo de decir, Eliseo los rechazó. Esas ofrendas, esos regalos, Eliseo los rechazó. Y vino Giesi y dijo, yo quiero eso. La decisión de Giesi. Vamos a ver qué pasó con esa decisión que Giesi tomó de irse detrás de Naamán a pedirle cositas. Dice, persiguió a Naamán y mintió diciendo que Eliseo necesitaba plata y ropa. Grave problema. Mintió, o sea, puso mal al siervo de Dios. Segundo, tomó lo que no le pertenecía y lo escondió. Esos regalos eran a Eliseo. Las consecuencias, ¿verdad? Por haber mentido, por haber ido a agarrar algo que no es suyo. Cuidado ustedes y yo, Jehová, líbrame de agarrar algo que no sea suyo.
Dice, Eliseo lo confrontó, esa es la desobediencia, Eliseo lo confrontó y Dios castigó su desobediencia. Naamán fue sanado de la lepra, pero Giesi la recibió. Giesi recibió la lepra que Jehová le había quitado a Naamán. Increíble, ¿verdad? Lo que pasó por la desobediencia y por mentir y por apropiarse de algo que no le pertenecía. Lección número 5. La desobediencia y la avaricia traen consecuencias. Giesi perdió su llamado por desobedecer y mentir. La desobediencia nos aleja de la bendición de Dios. ¿Ve? La desobediencia nos aleja del llamado, del propósito que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que pasa cuando desobedecemos. ¿Alguna vez has tomado algo o has tomado decisiones así a la ligera sin ser guiado por Dios? Yo sí lo he hecho y me ha salido mal. Dios me ha dado pao. Vamos, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Bueno, podemos hacernos una autopregunta, ¿verdad? Podemos también autoanalizarnos, ¿verdad? ¿Estamos siendo obedientes nosotros? ¿Estamos portándonos bien cuando estamos a solas? Cuando miramos algo que las manitos así como que nosotros no lo tocamos, ¿verdad? No lo agarramos. Tenemos que revisarnos. Que bueno, también podemos orar para que Dios nos ayude. Cuando vayas a orar, ora para que Dios te ayude a ser obediente, para que Dios nos dé la sanidad, la restauración. Porque esta es una enseñanza de eso, de humildad. Naamán fue humilde, le escuchó después a los siervos de él, obedeció, a pedirle a Dios que nos dé el don de la obediencia, el don de la humildad. ¿Ves? Y orar para que Dios nos ayude a ser obediente. Si tú estás pasando por una enfermedad, quiero decirte que confíes que Jesús sana. Jesús sana. Lo dice su palabra. Él dice, si tú reconoces tus pecados y te arrepientes, serás sano. Naamán fue sano, fue obediente, fue sano, ¿verdad? Y su piel fue restaurada. Bueno, para concluir, ¿verdad? De lo que nosotros hoy vimos, ¿verdad? De este capítulo, ¿verdad? Dios nos enseña a obedecer. Aunque no siempre entendamos el cómo, ¿verdad? La obediencia trae bendición, pero la desobediencia tiene consecuencias. Nuestro testimonio puede impactar a otros, pero también nuestras malas decisiones también pueden impactar a otros. Las malas decisiones. Acuérdense que somos luz para el mundo. Bueno, vamos a orar para ser despedidos y para que Dios nos ayude. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Yo reconozco que soy una pecadora, Padre. Ayúdame, Dios mío, a ser una hija obediente. Ayuda a mis hermanos, a mis amigos, a ser obedientes, Señor. Danos el don del entendimiento, Señor, de la humildad, de la sabiduría, mi Dios, para seguir adelante. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, en tu presencia, a seguir avanzando, Señor, porque tú nos llamas a nosotros, Señor, con un propósito y una salvación y un propósito eterno, Dios mío. Ayúdanos a serte fiel, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, darnos la sanidad, Señor, y la restauración, Padre. Restaura, Dios del cielo, nuestra familia, nuestros hogares, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y ayúdanos a ser, sobre todo, Señor, hijos obedientes, Padre, a buscar cada día más de tu presencia y sobre todo la salvación, la santidad, Padre, tú y la paz, porque tu palabra dice que sin paz y sin santidad nadie te verá, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos, Padre, cada día, Señor, en el nombre de Jesús, amén.